Muy buenas tardes con todos. Mi grupo es el número 4, integrado por Lisa Idagua, Juliana Oña, Yajaira Salvatierra, Mayer Maposita y mi persona, Adriana González. Hoy abordaremos uno de los pasos claves en el análisis de datos, el cual es la elaboración de tablas de distribución de frecuencia con datos agrupados. Este curso nos permite organizar información numérica de manera estructurada. Ya, este es el recorrido que seguiremos, cubriremos desde los conceptos iniciales hasta aplicaciones prácticas con un ejemplo detallado que permitirá entender cada etapa del proceso. Concepto de distribución de frecuencias, conjunto de datos organizados en clases acompañados del número de veces que aparece cada una de ellas, ordenar información dispersa, facilitar la interpretación, preparar datos para análisis inferencial, visualizar tendencias. A continuación tenemos la diferencia entre datos agrupados versus datos no agrupados. Los datos no agrupados son valores individuales de una variable sin clasificación ni organización. Los datos agrupados son valores que han sido clasificados en categorías o intervalos. Estos resumen la información y facilita el análisis. Los pasos para elaborar la tabla es la distribución de frecuencias. Primero se recopilan y revisan los datos, luego se calcula el rango, dato mayor menos dato menor y se determina el número de clases que puedan obtenerse con la regla propuesta. Después se calcula el ancho de clases, se establecen los intervalos y sus puntos medios. En la definición de rango total, el rango total mide la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de nuestro conjunto de datos. Es el primer cálculo que realizamos ya que nos ayuda a determinar el tamaño de los intervalos de clase. Cálculo del número de clases. El número de clases debe ser suficiente para mostrar tendencias, pero no tantas que pierdan el propósito de agrupar. La regla de Sturm-Hess es la más utilizada, aunque siempre debemos ajustarla según la naturaleza de los datos. Determinaciones, el ancho de la clase. Es el tamaño que tendrá cada intervalo. Es una tabla de datos para encontrarlo. Se divide el rango entre el número de clase y el resultado se redondea para sea fácil de trabajar. También tenemos el establecimiento de límites de clase. Existen los tipos de límites, que están los límites reales o verdaderos, los límites expresados o nominales. Los valores mínimos y máximos que pueden pertenecer a una clase específica en una distribución de frecuencias. Como ejemplo, tenemos en una clase se define 10 menos 20, el límite inferior es 10 y el máximo es 20. Los puntos medios de clase se calculan sumando el límite inferior y el límite superior de la clase y dividiendo el resultado para 2. La fórmula es x, límite inferior más límite superior dividido para 2. La frecuencia absoluta es simplemente el conteo de cuántos datos cae en cada clase. Al sumar todas ellas, debemos obtener el número total de registros iniciales, lo que nos permite verificar que no hayamos omitido ningún dato. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos muestra la proporción que representa cada clase con respecto al total de datos. Es útil para comparar distribuciones con diferentes volúmenes de información. Ejemplo práctico. En este ejemplo organizamos los pesos de 30 estudiantes. Primero contamos los datos, luego calculamos el rango, restando el valor menor del mayor. Después determinamos que usaremos 5 clases y dividimos el rango entre esas clases para obtener el ancho de cada intervalo. Frecuencia porcentual. Esta es una medida que representa el porcentaje de veces que ocurre un valor específico respecto al total de datos. Este se multiplica la frecuencia relativa por 100. La suma de todas esas frecuencias porcentuales deben dar igual al 100%. Ejemplo práctico. En el paso 5 se establecen los límites de clase que son 45, 47, 50, 51, 53.
que son los intervalos donde se agrupan los datos. En el paso 6 se calculan los puntos medios 46, 49 y 52, que representan el valor central de cada intervalo. En la construcción de la tabla final, esta está organizada con todos los elementos calculados. Podemos observar que la mayoría de los estudiantes, eh, calculando ya las frecuencias absolutas, luego se hemos derivado las frecuencias, verificando que la suma de las absolutas sea 30 y de la relativa sea 1. Frecuencias acumuladas. Esta es la tabla final, organizada con todos los elementos calculados. Podemos observar que la mayoría de los estudiantes tienen un peso entre 48 y 50 kilogramos y que el 73.4% pesa menos de 54 kilogramos. Interpretación, errores comunes y aplicaciones. Cómo interpretar una tabla de datos, los errores que debemos evitar, la construirla y cómo se aplica en la vida real para analizar información y tomar decisiones. En conclusión, tenemos que la elaboración de las tablas de distribución nos permiten organizar y resumir grandes conjuntos de datos, facilitando el análisis y la identificación de patrones y tendencias de la información. A continuación tenemos las referencias bibliográficas.